Ok, 3 y 3, sí. ok. Muy buenas tardes a todos nuestros distinguidos invitados y panelistas. Yo soy Genevieve Sainzurín, soy coordinadora de extensión de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP y quiero darles una muy cordial bienvenida a todos los que están acompañándonos hoy en este webinar y a nuestro distinguido panel. De verdad que nos sentimos muy honrados y muy agradecidos de que hayan aceptado nuestra invitación y de verdad sabemos que va a ser una tarde espectacular. Quiero comenzar por presentar a nuestra moderadora que posteriormente los va a presentar a ustedes. Quiero presentar a Ximena Sánchez Aquique. Ella pues es una mujer orientada a compartir valor y hacerlo crecer a través de las relaciones. Es gerente general de la Agencia de Comunicaciones Integradas de Marketing, Tips, Imagen y Comunicación desde hace 31 años, poquito. Es asesora en marketing y comunicaciones a clientes, a amigos, con énfasis en el mundo de la salud y es profesora de nuestra escuela en las cátedras de comunicaciones integradas de mercadeo y campañas publicitarias. Y en comunicación organizacional en el posgrado de nuestra alma mater. Está también certificada como coach y diplomada en psicología positiva. Es autora de un blog que se llama Mujerabilidad y de verdad nos encanta tenerte aquí con este webinar que inventaste, que una maravilla. Pues te paso el testigo. Quiero decirles que además este webinar está siendo grabado y va a estar compartido en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. Así que disfrútenlo y aprovechenlo y sáquenle el jugo a nuestro increíble panel. Adelante, Ximena. Gracias, Genevieve, gracias. Gracias a ustedes por participar en este webinar que creamos pensando en la importancia de hablar en positivo ante las circunstancias que estamos viviendo en el mundo entero. Y una de las cosas importantes de hablar en positivo para nosotros los venezolanos, desde el punto de vista comunicacional, es marca país. Y por eso pensamos marca país Venezuela, una utopía partiendo de esa circunstancia en la que la marca país de Venezuela, lo primerito que yo recuerdo así que me viene a la mente era un país para querer. Y entonces siempre estamos de eslogan en eslogan, pero luego construir realmente lo que se requiere de país para luego hacer marca país es algo que definitivamente nos tiene que importar. Y por eso yo consideré oportuno y propuse esta idea y fue positiva y a partir de allí pues comenzamos a construir esto, que va a tener la siguiente dinámica. Yo voy a presentar a nuestros panelistas de hoy. Voy a presentar primero a Sumito, que es con quien comenzamos, luego al profesor José Pablo Arango Calle de Colombia, y por último a Valentina, quienes van a participar de una forma bastante dinámica, y luego de eso entonces vamos a empezar a producir todo lo que tiene que ver como conversatorio. Ustedes pueden hacer sus preguntas por preguntas y respuestas o por el chat y las vamos a ir discutiendo y vamos a tener una hora de conversatorio para construir esa marca país y pensar si realmente esto es una utopía o si es posible. Entonces empezamos por Sumito. Sumito es uno de esos venezolanos que nos llena de orgullo presentar y tenerlo en nuestra casa de estudios. Pues es uno de los cocineros venezolanos más reconocidos en el país y en el exterior, fuera de nuestras fronteras. Sumito tiene una trayectoria interesantísima que lo ha llevado a ser marca país Venezuela en Chile, con la apertura de Sumo Gusto, restaurante de comida 100% venezolana en Santiago. Además, actualmente es subdirector del Centro de Innovación Gastronómica de la Universidad Tecnológica de Chile y autor del libro, y dígame si esto no es lógico y maravilloso, 12 pasos para cocinar la imagen de un país.
Así que, ¿quién mejor para iniciar nuestro webinar sobre construir marca país Venezuela, una utopía? ¿Qué opinas, Sumit? Hola, un placer, de verdad. Bueno, aquí desde la gélida Chile, porque estamos en pleno invierno chileno en este momento. Miren, el tema marca país es un tema siempre muy complicado porque tiene dos grandes columnas, ¿no? Una muy técnica, indudablemente, y una claramente emocional. Es decir, hay que aprender a separar las buenas intenciones de las metodologías. Todos en el fondo queremos muchísimo a nuestros países, los que nos correspondan. Todos de alguna manera siempre seremos embajadores. Cuando emigramos en particular nos volvemos embajadores furibundos, casi conversos. Ya voy a explicar por qué. Y hay obviamente todo un cúmulo de buenas intenciones alrededor de ello. Ahora, también existen metodologías que logran que eso llegue a buen puerto. Entonces son dos cosas que hay que tener siempre muy, muy claras. Y cuando hablo de metodologías, hablo de metodologías desde el plano social hasta legal. Es decir, cómo proteges tú algunos aspectos que tienen que ver con algo muy difuso, como es de alguna manera el intangible cultural, y por otro lado, cómo logras de alguna manera procesos de mercadeo. Hay que tener mucho cuidado siempre porque genera antipatía. La palabra marca país genera más antipatía de lo que uno puede imaginar. Las personas suelen entender el término marca país como un acto meramente mercantilista, comercial, oportunista, en algunos casos nacionalista, chauvinista y todos los istas que uno le pueda agregar. ¿Por qué afirmo yo que cuando uno emigra, que además es mi caso, que tengo ya 3 años fuera de Venezuela, además el hecho marca país se convierte en un hecho particularmente importante? Porque son los hechos, es el mundo cultural y el espacio físico el que termina describiendo quién es uno. A uno nunca le preguntan cómo eres tú hasta que no sale. Así como a Genevieve, que estaba hace un ratito presentándonos, yo le pregunté de dónde viene tu nombre y ella me dijo que yo soy de origen haitiano, y empezamos a hablar de Haití. Esa es una típica conversación a la que se enfrenta cualquier persona una vez que rompe frontera. ¿Cómo son en tu país? ¿Qué son en tu país? ¿Cómo piensan en tu país? ¿Cómo es tu país? Y todo ese cúmulo de preguntas tienen que tener de alguna manera un marco de respuesta. Es dificilísimo cuando uno le preguntan, ¿cómo es Venezuela? ¿Qué es Venezuela? ¿Cómo te describe? Y entonces hay todo un cúmulo de intangibles y tangibles que son los que terminan describiéndote. Esos tan intangibles son mis cantos, mis bailes, mi poesía, obviamente mis aromas, mis sabores, mi gastronomía, mi manera técnica de ver la gastronomía, en mi caso que soy una persona ligada al hecho gastronómico, y hay un montón de hechos tangibles que son, por ejemplo, un tepuy, una playa, una posada, un posadero. En cualquiera de los casos eso se tiene que defender. Es decir, es tremendamente terrible para mí que yo le diga a una persona, yo soy pabellón, pero el pabellón ya no exista porque nosotros nos quedamos comiendo puras hamburguesas de una cadena rápida. Por eso no es pelear contra la cadena rápida, es simplemente también defender aquello que me describe a mí culturalmente. Y por eso es terrible también que yo le tenga que decir a alguna persona, yo soy desierto, playa, nieve y selva, y al mismo tiempo esa selva esté siendo violentada, por ejemplo, por leyes que no son cumplidas, digamos, o por minería ilegal y ese tipo de cosas. Entonces, por eso también es importantísimo defenderlo. De que hay una metodología, y al final termino acá para darle chance, obviamente, a mis compañeros, a José y a Valentina. Es importante, es una utopía, que serían las dos preguntas que siempre surgen con respecto a esto. La importancia, yo creo que para mí siempre ha estado muy clara. Yo voy a poner un ejemplo que he puesto miles de veces, que tiene que ver con mi generación. Yo soy una persona a 1 mes y medio, 2 meses de cumplir 55 años, así que piénsate que cuando yo tenía 18 años, en Venezuela de hace no sé cuántos años para atrás, no sé, 30 y no sé cuántos para atrás, hace 37 años atrás, para un muchacho de 18 años como yo, ¿qué era en Colombia y Perú? Hace 37 años, en el país, entre comillas, más rico de América. Y aprovecho que justamente José está en Colombia. Eran narcotráfico, terrorismo, qué sé yo. Guerrilla. Guerrilla, y todas las cosas que tú te pudieras imaginar.
Tú le preguntas a cualquier persona de 18 años, es decir, a ese muchacho que fui yo hace 37, se lo preguntas hoy, ¿qué es para ti esos países? Y es café, es pujanza, es gastronomía, etcétera. Que todavía, que desapareció por completo todos los otros que yo les acabo de decir, no han desaparecido en ningún país. Están desde Washington hasta en nuestros países. Pero el tema ahí es que obviamente eso no es lo que es uno. Y a mí me parece siempre asombroso, y lo he puesto como un ejemplo tremendo, y además a emular el caso particular de Colombia, aprovechando que José va a hablar justamente después. Oye, cuando tú ves en el PIB qué significa el café para Colombia, es nada. Algo así como el 3% del Producto Interno Bruto de Colombia, el 2, creo que era el 1.7 en algún momento, no sé cuánto habrá llegado ahorita. ¿Qué es el café para Colombia? No, el 90% del orgullo. Es decir, entonces, ¿vende o no vende de alguna manera en términos de orgullo, amor propio, venta país, gente que quiere conocer un lugar, gente que quiere estudiar ese sitio? Y una cosa muy importante, amor propio. Hay metodologías, sí, las podemos hablar mucho a lo largo del seminario. Hay muchas metodologías para lograr llegar a buen puerto cuando se trata de temas marcarios asociados a intangibles y a tangibles como el paisaje. Hay condiciones mínimas sine qua non. Yo creo que, de hecho, no hay cosa que atente más contra una marca país que una dictadura, y Venezuela es una dictadura, de tal manera que no es utópico, pero en este momento es improbable, porque es un trabajo técnico. Un politburó no puede decidir quién decide una marca país y cada 3 meses cambiar las decisiones que se tomen, son decisiones de carácter técnico. Eso era. Wow, se nos terminaste y hay como 450 preguntas e interrogantes al respecto, pero vamos a dejarlas para el final. Y además fue muy interesante el planteamiento que haces el paralelismo de por qué además ese paralelismo fue una de las cosas que nos llevó a invitar al profesor José Pablo Arango Calle a nuestro webinar. Cuando abrimos el perfil de José Pablo, lo primero que declara es ser colombiano y tener familia. Dice que es casado y tiene 3 hijos, y eso habla muy bien de él. Y luego entonces nos plantea que es publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y hizo una especialización en mercadeo en la Universidad EAFIT. Y tiene 40 años de experiencia como publicista en las mejores agencias de publicidad de Colombia. En una de ellas estuvo como VP, en Sancho BBDO, estuvo como VP y ganó la cuenta para hacer Marca País Colombia. Y luego de eso entra en 2013 a Marca País Colombia como gerente de mercadeo de Marca País Colombia. Y luego entonces fue promovido a la dirección de Marca País en ProColombia hasta el año 2015. Es asesor de comunicaciones y marketing de varias compañías nacionales y transnacionales en branding y marketing territorial, y fue reconocido en la revista Marketers by Atlatina como uno de los 10 líderes más importantes de América Latina en marketing territorial. Es speaker de TED Barranquilla 2018, y bueno, y en mayo de 2019 se retiró de ProColombia y fundó el movimiento Colombia Realismo Positivo, desde donde se dedica a trabajar para mostrar la verdadera cara de Colombia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Muy agradecido por la invitación. Un gusto conocer a Sumito en relativa persona, todavía no de la manera que uno quisiera, pero un gusto conocerlo. Siempre he tenido mucha admiración por su trabajo y, como le comentaba al principio, tenemos algunos amigos comunes que lo quieren mucho, entonces me da mucho gusto conocerlo y me dará igualmente seguramente mucho gusto ahora conversar con Valentina y oír sus opiniones y planteamientos. Muchas gracias, Jimena, por esto, y muchas gracias a la profesora Jennifer por esta invitación. Yo tengo cinco cosas que quiero compartir con ustedes muy rápida y sencillamente sobre este tema que espero que nos sirvan para conversar. La primera es que preguntarnos si tenemos o no, o si vamos a hacer, o cuándo vamos a hacer marca país Venezuela, o Colombia, o Haití, o la que sea, es una pregunta equivocada. Porque es que si partimos de una definición de marca que me gusta mucho, que es que una marca no es más que un conjunto de percepciones que la gente comparte,
Entonces, ¿qué significa eso? Que marca País Venezuela ya existe. Ya hay en el conjunto de las personas una percepción alrededor de Venezuela. Y eso es algo que no podemos ni trancar, ni evitar, ni mucho menos ocultar, pero sí podemos gestionar. Sí podemos trabajar en función de cerrar las eventuales brechas que puedan existir entre la realidad y la percepción. Entonces, la primera consideración es que no nos preguntemos, no nos emprendamos en la pregunta de si hay o no marca país. Ya la tenemos. Lo que es importante en este momento es entender que eso existe y hay que gestionarlo. Si no hay un logotipo, si no hay un eslogan, si no hay una campaña, eso es otra cosa distinta porque esos son elementos de gestión de la marca, pero la marca está. Entonces, ese es el primer punto y obviamente, si nos vamos un poco al segundo punto, de estas 5 cosas que quiero compartir con ustedes, y es un poco nuestra historia de Colombia. Yo comencé a trabajar el tema de marca país, como dijo Jimena, en el 2004, cuando era VP de Sancho BBDO, cuando nos otorgaron la cuenta de marca país, y era la primera vez que Colombia hacía gestión de su marca, por lo mismo, no porque no la tuviera, sino porque hasta ese momento nadie se había encargado de hacer algún tipo de gestión de la marca. Eso implica obviamente generar una narrativa, generar una serie de elementos de promoción, partir de un punto en donde, bueno, ¿dónde estamos? ¿Cómo nos ven? ¿Cuál es la distancia entre lo que somos y lo que nos perciben? Y comenzar a gestionar eso para llegar, ojalá algún día, Colombia no ha llegado y yo creo que nadie lo ha logrado bien, a cerrar esa brecha por completo entre percepción y realidad. La historia de Colombia, como bien lo decían ustedes, está marcada de hechos tremendamente complejos y tremendamente difíciles para su reputación y para obviamente su desempeño como país. Hechos que precisamente en la medida en que iban mejorando las cosas, no necesariamente, como también decía Sumito, terminando de mejorarse, eso nunca pasará, triste o afortunadamente, no sé, pero en la medida en que las cosas mejoraban un poco, pues el reto era, bueno, ¿cómo cerramos esa brecha entre percepción y realidad partiendo de una reputación como nación muy complicada tanto al exterior como al interior? Entonces, ¿de qué se trata este ejercicio? Y es un ejercicio totalmente válido para Venezuela, incluso en sus circunstancias actuales, de las cuales pues no es el tema porque aquí estamos hablando de lo positivo, y es que si uno hace un inventario, posiblemente hay circunstancias que la ponen un poco más distinto, pero lo positivo siempre superará lo negativo por alguna razón y por algún lado, por la gente, por la historia, por la cultura, por la comida, por lo que sea, lo positivo siempre de alguna manera tendrá capacidad para superar lo negativo. Y lamentablemente, digamos, los medios pues ayudan lamentablemente a incrementar un poco esa percepción negativa y eso pues hay que tratar de combatirlo de alguna manera, pero no podemos, obviamente, tapar el sol con las manos, pero no podemos quedarnos con eso porque eso es una pequeña parte de nuestra realidad. Lo positivo siempre, se los digo con conocimiento de causa, hace mucho tiempo no voy a Venezuela, pero mi recuerdo personal de Venezuela es absolutamente fantástico y maravilloso y quisiera, ojalá, poder volver y poder disfrutar no solo su gente, su comida, sus paisajes, sino muchas otras cosas lindas que tienen ustedes. Entonces, quedémonos por un momento con lo positivo y trabajémosle a eso. Hagamos que lo positivo sea de alguna manera por lo menos contrastante contra lo negativo y eso nos va a ayudar un montón. La tercera cosa, o la cuarta, ya me fui a la cuarta porque la tercera era más lo positivo, tiene que ver con que de alguna manera, cuando tenemos una circunstancia particular de mercado, cualquiera que sea, pues entonces miremos cómo podemos encontrar en las personas y en los mercados las cosas que yo puedo priorizar que me pueden servir para hacer un contraste y para hacer, digamos, un equilibrio o por lo menos una oposición a lo que los medios lamentablemente difunden a diario y que no podemos controlar, pero necesitamos como de alguna manera ponerle a esto contenido que contraste, contenido que haga que las personas vean en nuestro territorio otra cara distinta
a lo que los medios suministran y proporcionan permanentemente, porque pues yo no los culpo, no me gusta, pero no los culpo porque ellos tienen que luchar por sus audiencias y por sus ratings y por sus ingresos, y lamentablemente lo que no está bueno vende más. Entonces, hagámosle un trabajo entre todos como personas, como ciudadanos, como responsables de nuestro propio futuro, a mostrar lo bueno. Tenemos muchas cosas buenas que mostrar y estoy seguro que un movimiento de personas en Venezuela, aprovechando este mundo tan hiperconectado que tenemos hoy en día, es capaz de contarle al mundo otra cara de Venezuela que posiblemente los medios hoy no nos están mostrando y que, claro, como decía Sumito, un poco no está fácil, pero hay oportunidades y posibilidades. Y lo último que quiero decirles también tiene que ver con lo anterior, y es, esto no se hace con publicidad, esto no se hace con videos maravillosos que costaron millones de dólares y que se contrataron en quién sabe con quién para mostrar el paraíso. Eso no es la publicidad que funciona cuando uno hace territorio. Cuando uno hace y vende territorio, lo que funciona es la realidad, es la experiencia, es los hechos absolutamente concretos, demostrables que podamos mostrarle al mundo sobre nosotros. Y yo creo que Venezuela, a pesar de las circunstancias, tiene una oportunidad en su gente como ustedes que están atreviéndose a plantear esta pregunta un poco utópica sobre cómo construir marca País Venezuela, pero yo sí creo que tienen posibilidades, tienen oportunidades y tienen con qué. Y mi invitación un poco, desde mi experiencia, que es un poco lo que aprendí trabajando casi 7 años en Marca País, es que de lo malo que se preocupen los que tienen que preocuparse de lo malo, porque eso no me tocaba a mí, yo siempre digo que tuve el privilegio de que me pagaran por hablar bien de mi país, lo hubiera hecho gratis si no tuviera que pagar las cuentas, pero ese privilegio hoy en día lo estoy aprovechando y lo estoy desarrollando mucho más allá, y la invitación es a que ustedes lo hagan como personas, porque algún día eso se les va a devolver en positivo y les va a servir para que cuando las cosas puedan estar un poco diferentes, eso se capitalice y la gente quiera y quiera volver y quiera estar allá y quiera disfrutar todo lo fantástico que tiene ese tan hermoso y tan querido país por todos nosotros. Esas es un poco mis 5 cosas un poco para arrancar esta conversación. Y maravillosas, interesantísimas todas, y que además hago el link con la cuarta, que es cómo hablar bien hablar bien de nuestro país más allá de la publicidad y más allá de los medios, cuando los medios de comunicación están dispuestos siempre a dar malas noticias y no buenas, pero en Venezuela tenemos a Valentina Quintero, que presente como periodista, pero no podemos dejar de decir que es, tengo mal, me están escuchando bien? ¿Se me escucha bien? Ok, es que me decía que tenía la conexión inestable. Ok, entonces, pero no podemos dejar de decir que ella es egresada de nuestra universidad, de la Escuela de Comunicación Social de la Católica, y que luego de eso se fue a hacer una maestría en tecnología educativa en la Universidad de Boston y regresó a Venezuela para cumplir su objetivo, que es educar por medios audiovisuales para cambiar el mundo. Y así se ha mantenido conduciendo programas de radio y de televisión que han cambiado realmente y que nos han transformado en nuestra propia visión cuando teníamos 18 años de Venezuela. No teníamos la visión que tenemos hoy. Y además, porque ella sigue empeñada en convertir a Venezuela en un gran destino turístico sostenible en América. ¿Es eso posible, Valentina? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchó Valentina? ¿Cómo que no? Valentina, ¿me escuchaste? Está congelada. Aló, aló. Valentina. Valentina pareciera que se congeló. Sí, y tiene el micrófono apagado también. Tiene el micrófono apagado. Déjame. Ah, ahí va. Ahí viene. Oh.
Ok. No sé, tenemos varias. Las preguntas, porfa, háganlas a través de el chat de preguntas y respuestas y no del chat de participantes, ¿sí? A ver, Valentina tiene un problema de conexión. Ok, ahora abre tu micrófono. ¿Me estás escuchando? Está escribiendo. Si cierras la cámara, si cierra la cámara, puede ver conexión venezolana, sí, claro. Aquí dicen, por aquí dicen en el chat conexión venezolana. Valentina, ahora sí estás. Lo que falta es que abras tu micrófono. Valentina, ¿me escuchas? Ok, conecta tu micrófono. Tu micrófono no está conectado. Se está conectando por el teléfono. Ok. A ver. Bueno, pero mientras tanto, podemos ir a preguntas y algunos comentarios que tenemos para ambos. La primera pregunta que tenemos es de Ruth Velázquez, que dice, ¿está de acuerdo con el primer planteamiento del profesor Arango? Ahora bien, ¿qué elementos son necesarios para mejorar la imagen de una marca país? ¿Esa es para mí? Sí. Pues no tiene misterio. Digamos que hay varios elementos que construyen la narrativa de los territorios. Uno siempre tiene que apelar un poco a su historia, a su cultura, lo que llaman el mito fundacional. ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son las raíces que cargamos? Pero cómo eso hoy en día se refleja en nuestra cultura, en nuestra identidad, en nuestra música, en nuestras costumbres, en nuestros valores, en nuestra comida. Los elementos básicos son sencillísimos, es lo que hay, es lo que tenemos. Un producto marca para territorio no es un producto que uno diseñe, no es un producto que uno se invente, a diferencia de un producto de consumo. Es un producto que es lo que hay, es lo que tengo yo. Entonces, ¿qué me queda? Mostrarlo, mostrarle al mundo, mostrarle a los demás, compararme si quieren, si les parece válido como argumento, comparar cosas. Entonces, ¿por qué las arepas venezolanas? No voy a discutir eso, por favor, son mejores que las colombianas. Eso no vamos a discutirlo hoy acá, No, hoy no. pero igual, pero son absolutamente maravillosas. Entonces, ¿cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esas preparaciones? ¿Cuáles son esos sabores que puedo yo disfrutar eventualmente? Entonces, los elementos son muy sencillos, es lo que hay, es lo que tenemos. Eso es en lo que hay que concentrarse. Uno no puede disfrazar ni puede pintar pajaritos de oro donde no hay. Es lo que hay, es lo que yo tengo. Y estoy seguro, y vuelvo, insisto, como lo dije ya, que lo que tengo es suficiente. Vale, gracias. Ahora sí aprovechamos el tiempo mientras Valentina lograba resolver el tema de conexión. Valentina, no te escuchamos. A ver, sube el volumen de tu computadora. No. O sea, me muero porque yo vine hoy a esta reunión fue por oír a Valentina. No, la vamos a oír, no te preocupes por eso. Eso seguro que sí. Mientras Valentina logra la conexión. Ahora sí, Vale. Ya la vamos a oír. Vamos a leer a Yalip Acosta. El tema de marca país parece que viene de la mano de la cocina tradicional y cierta patrimonialización intangible de alimentación. Me pregunto, ¿cuál definición de tradición debería ser la que se plantea? Lo pregunto porque usualmente cuando se habla de tradición se usa implícitamente una que parece una camisa de fuerza y que no deja espacio para la invención o la innovación. Y la cultura, por definición, no es inamovible. Está en constante cambio y reconstrucción por parte de sus actores sociales. Ella es tesista de la Escuela de Antropología de la UCB.
Y está Bueno, haciendo ese planteamiento que va bien con su mito, ¿verdad? sí, totalmente. Definitivamente. Sí, o sea, aún siendo yo una persona del área gastronómica, no estoy muy de acuerdo que el tema marca país viene de la mano necesariamente del hecho gastronómico. El hecho gastronómico es parte del cóctel, por decirlo de alguna manera. Obviamente es una parte importante del cóctel, pero no necesariamente la parte más importante dependiendo del país. Me explico. Hay países donde la gastronomía obviamente vende mucho, Perú, pero hay países también donde el vino vende mucho y hay países donde el tango vende mucho, es decir, el baile, por decirlo de alguna manera, y hay Ajá. países cuyo prestigio son sus escritores, como Portugal. Entonces, de alguna manera, no es que necesariamente el hecho gastronómico está de la mano de una marca país, sí o sí. Ahora, con respecto a la pregunta de Galip, que ese es un punto importante, y perdonen lo autorreferente, que siempre es muy antipático, en el libro mío, en el de 12 pasos para cocinar la imagen de un país, ese es justamente mi primer capítulo. Gastronómicamente, ¿cómo se describe uno? Que es la gran pregunta que uno se tiene que hacer. Obviamente planteándolo desde la base de lo que dice José. Uno no puede inventar lo que no tiene, uno es lo que es. Y dentro de ese mundo de la descripción de quiénes somos nosotros gastronómicamente, yo eso lo describí en mi libro en 4 descriptores. Uno es aquello que se da de manera natural y que no es culpa nuestra que esté ahí, está cuando uno dice tengo el mejor cacao del mundo, que lo tenemos, el cacao de Choao, que lo dicen los pasteleros, lo dicen los chocolateros, pues no es culpa nuestra haber tenido el mejor cacao del mundo. Pues de alguna manera, no sé, Dios, la genética, el paisaje, etcétera, pero tenemos el mejor cacao del mundo. Esa es una manera de escribir un espacio, pero también hay otras 3. Hay otra manera que tiene que ver con el hecho de dónde están mis ideas. Las ideas son de alguna manera el recetario tradicional. También hay otro que es dónde está la comunión con el acto creador de otro. En el momento en que yo le pongo ron a una salsa o empanizo con casabe o hago un bombón qué sé yo, de morcilla carupanera como hace Tamara, yo necesito comprarle la morcilla a una persona, comprarle a alguien el casabe, comprarle a alguien el ron, que son actos de comunión en ese momento. Y luego hay una cosa que vende mucho en el sentido de quiénes somos nosotros, que tiene que ver con los ritos y la manera de hacer las cosas. Y ahí entra la urbanidad. Es decir, si alguien es de mi generación y conoció a Filipo que vendía perro caliente en la Plaza Altamira, eso es parte del conjunto de lo que en ese momento era para mí una marca Caracas. Entonces, no siento que la gastronomía es una cosa inamovible, que las marcas países están basadas solamente en el hecho reaccionario, es decir, que simplemente es las cosas que son como tienen que ser, y la yaca tiene que ser de esta manera y no se puede cambiar, y el que le ponga una almendra lo mato. No. Es decir, la gastronomía siempre se describe en 4 grandes factores que tienen que ver con aquello que de manera natural tenemos nosotros y lo que nos vanagloriamos, aquello que es un acto de comunión porque tiene que ver con el acto creador de otro, el caso del casabe que te decía, aquello que tiene que ver con nuestros ritos y nuestras costumbres, para que me entiendan. ¿Qué cosa no describe mejor a un chino que un wok con 2 palitos chinos? Eso es rito, eso es una manera de ver la vida. Entonces, de alguna manera, no hay que asustarse mucho con eso. O sea, es decir, es sumamente dinámico y vende. Después podemos hablar otro tema que es bien complejo, que ese sí es más complejo, que es bandera gastronómica, que es distinto. ¿Qué decide un pueblo de manera concertada que puede ser su bandera gastronómica a la hora de mercadear el país? Ok. A ver si ahora sí logramos tener a Valentina. No ha entrado todavía. Déjame llamarla. Vamos a ver. A ver qué será lo que le pasa. Y mientras tanto tenemos más preguntas. Pamela Llavaneras dice, hola Pamela, dice, aunque si bien es cierto que promover la marca país en Venezuela depende completamente de la situación nacional, también lo es que se puede trabajar en la formación del sector de servicios,
y poquito a poquito promover las maravillas que tiene el país para mostrar. ¿Por qué número estás tratando de entrar, Valentina? ¿Por el mismo que te estoy llamando? No me oye. Ajá. Ya, y te aceptaron parece, pero no te han aceptado. Ok, ya lo digo, ok, voy. Que porfa acepten a Valentina en el teléfono. Dice que no la han aceptado. Ok, entonces, seguimos. Ahora bien, considerando uno de los tantos elementos de la marca país como lo es su gente, ¿es posible construir marca país desde el exterior? A ver, Jimena, yo le voy a hacer una pregunta a José, descaradamente. A José, okay. Porque tiene que ver Hay con que abrirle hay que abrir la imagen a José, que no sé por qué no la tiene abierta. Por favor. ¿Okay? Sí. José, acabas de vivir la censura. Ok. Mira, Sí, no, pero la pregunta se la hago a José por lo siguiente, porque bueno, obviamente es una persona que es el experto de nosotros tres en ese aspecto. Ahí la pregunta de Pamela, que ¿es posible construir una marca país desde el exterior? La pregunta, yo repreguntaría, ¿por qué uno quiere hacer una marca país? ¿Para qué hace una marca país? Uno lo hace porque quiere ganar más dinero para el país, uno lo hace porque cree que es necesario por amor propio. ¿Por qué uno haría una marca país? Esa pregunta es para ti, José. José, Bueno, me están diciendo que tú puedes abrir tu propia cámara. Chequea a ver. es que me dice que no puedo iniciar el video porque el anfitrión lo detuvo. No sé, yo en un momento me salí, volví a entrar y ahí fue cuando perdí el video, pero me están oyendo, ¿cierto? Sí. Bueno, sí, mientras resolvemos lo del video voy a contestarle a su mito. Okay. Incluso, digamos que yo insisto en mi teoría, la marca país ya está. Entonces, mi respuesta no es por qué hacerla, sino por qué gestionarla. Es decir, por qué trabajar en gestionar lo que hay. Porque una reputación de un territorio, en la medida en que pueda contar la historia correcta, en la medida en que pueda resaltar lo que es positivo del territorio, lo que puede ser relevante e interesante para algún tipo de audiencia, ya que estamos viendo más allá incluso del turismo, estamos viendo incluso a temas que tienen que ver con inversión, con la compra de productos del origen del país, pues uno lo que necesita es, lo primero, una cosa que es muy importante para cualquier producto en cualquier parte del mundo del mercado, es ser conocido. A nosotros se nos olvida que en nuestros países, por venir de donde venimos, por el tamaño de nuestro mercado, por lo corto de nuestra historia comparado con otros países, cuando nosotros comparamos nuestros 200 y pico cortos años de independencia como países comparados con culturas milenarias en Asia o en Europa incluso, pues lo primero que tenemos que hacer es superar esa falta de conocimiento. Uno pregunta en el mundo, ¿conocen a Colombia? Y la mitad del planeta, de los habitantes del planeta Tierra, no tienen ni idea que Colombia existe. Entonces, primero, pues existir. Porque si uno no existe, no es considerado. Es el segundo punto de una teoría de mercado que se llama la escalera de la lealtad. Si yo no existo, si la gente no sabe que yo existo, nunca me van a considerar. Si no me consideran, nunca me van a aprobar. Si no me prueban, nunca va a haber una posibilidad de que tengan una experiencia a recomendar. Cuando tienen la prueba y la experiencia y me recomiendan, entonces llego al Olimpo de las marcas, que es que además de que me recomiendan, se vuelven fieles a mi marca. Entonces yo tengo que recorrer esa escalera, ese trayecto, para que la gente me considere, me pruebe y algún día sea leal a mí. ¿Eso qué me da? Me da oportunidades, me da negocios, me da existencia, me da competitividad en un mundo hiperconectado en donde si yo no existo, no soy nadie. Entonces, no es para qué, es que es imperativo. Yo necesito entrar, insertarme en las posibilidades que tiene la gente
o de visitarme por turismo, o de invertir en mi territorio, o de comprar los productos que salen de mi tierra, porque si no, pues no existo. Y si no existo, no soy competitivo. Y si no soy competitivo, no tengo otra, no la única oportunidad de desarrollarme y crecer mucho más. Muy bien. Creo que ahora sí tenemos a Valentina. Ustedes tienen que... Ah, perfecto, ahora sí, ahora ustedes tenían que permitir la cámara. ¡Bravo! ¡Eso, Suma! Bueno, entre mi incompetencia y nuestro internet había dos obstáculos importantes, ¿no? Mira, una marca país tiene que estar sustentada en la verdad, en la realidad de lo que es ese país. En Venezuela, justamente en febrero, el gobierno, la dictadura, resolvió lanzar una marca país e incluso crear un instituto marca país. Y lo que se dijo, y esa marca país, el lema de esa marca país, era Venezuela abierta al futuro. Una marca país, quienes primero la tienen que creer, son sus habitantes. En Venezuela, nadie va a pensar que Venezuela está abierta al futuro en este momento. Por lo tanto, desde ya esa es una marca absolutamente fallida porque se sustenta en una garrafal mentira. Anteriormente hubo otra marca país, un intento de marca país donde el lema era chévere, que era cuando tuvimos como ministro a Andrés Izarra. Esa es una palabra que solamente utilizan los venezolanos, que se ha ido extendiendo, pero que en ese momento si algo no era Venezuela era chévere. No era chévere para nadie. O sea que esa también era una marca fallida. En este momento, lo que se conoce de Venezuela en el mundo es que es un país en ruinas, que está tomado por un Estado fallido, tiene una imagen internacional de crimen, de destrucción, de inseguridad, nosotros de dictadura, de atropello a todos los derechos humanos posibles, de hambre, donde 5 millones de venezolanos han tenido que huir del país para ver si logran hacer una vida en otra parte. Nosotros no tenemos interconexión aérea, nosotros somos un país donde no hay luz, donde falla el agua, donde no hay gasolina, donde no hay gas, donde el internet es una gedentina. Tenemos la destrucción del medio ambiente, es una de nuestras calamidades mayores porque siempre nos habíamos presentado como un país con una naturaleza privilegiada. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro amigo José habla de las bondades? Quienes estamos aquí y vivimos aquí, tenemos perfectamente claras las bondades, que por supuesto no es de lo que se habla. Pero ¿cuál es una de nuestras mayores bondades precisamente cuando tú hablabas de que tenemos que ser conocidos y que por eso es importante tener una marca país para que te conozcas? Que si hay algo que logró Venezuela en todo este desatino fue ser conocido en el mundo entero. Porque el primero que salió a darle la vuelta al mundo fue Chávez y hizo que Venezuela se conociera en el planeta entero. Eso fue lo primero. O sea que esa parte del mercadeo nosotros la tenemos lista. Todo el mundo sabe qué es Venezuela, dónde está Venezuela. Por las peores razones, es verdad, pero ya eso se sabe. Venezuela existe. Nuestra imagen siempre había sido la de un país multimillonario porque teníamos petróleo para tirar para el techo. Y con mujeres muy lindas porque ganábamos todos los concursos. A mí siempre me desagradó la cosa de las mujeres bellas porque era una cosa así como que si fuera, bueno, tú puedes venir aquí a conseguirte mujeres bellas como una trata de blancas, pues como una trata de mujeres. Me molestó siempre muchísimo. Pero bueno, esa era la imagen que había sobre Venezuela. Y ese conocimiento de Venezuela en el mundo entero, que arranca con este delirio de Chávez dándole la vuelta al mundo, después se consolida con 5 millones de venezolanos que están en muchísimos países del mundo. Los venezolanos nunca en su historia habían emigrado. Y esa migración ha hecho
que Venezuela se conozca en el mundo, además por la fortaleza de su gente, gente que se fue de Venezuela, como tenemos a Sumito, como tenemos a cientos de millones, de miles por todas partes, y que se han fajado en todos los países donde están, que han emprendido, que han hecho negocios, porque todos sabemos que la industria petrolera en Colombia la hicieron los venezolanos, porque fueron esos 20.000 venezolanos que votaron de aquí, que están en todos los países árabes, que están en Canadá, que están en los Estados Unidos. O sea, toda esa experiencia de esos venezolanos que se formaron aquí está en el mundo. ¿Cuántos médicos venezolanos no tenemos por el mundo y son reconocidos no solamente por su talento y por su experiencia, sino por su calidad humana, por su bondad, por esa manera cercana y amorosa de los venezolanos, porque nosotros somos así, porque a quienes más les cuesta esta pandemia es a los venezolanos, porque nosotros nos apurruñamos y nos abrazamos y nos besamos, aunque no conozcamos a la gente, porque nosotros somos así. Ahora, ¿qué también ha sido extraordinario de todo este caos en Venezuela y que es una gran fortaleza de los venezolanos en este momento? Es que por fin los venezolanos tenemos sentido de arraigo, porque esa no era una cualidad del venezolano. A nosotros siempre nos había parecido, bueno, hablábamos de este país como un país que nos hubieran prestado, pero resulta que cuando nosotros nos dimos cuenta que estábamos perdiendo este país, quienes estamos aquí porque vemos cómo se nos diluye todos los días, y quienes están por el mundo, porque aún cuando hayan hecho su vida en todas partes, necesitan un país al cual puedan regresar a visitar a su familia, si no a quedarse, pero sí a visitar a su familia, a encontrarse con sus recuerdos de infancia, a comerse los perrocalientes de Filipo, a bañarse en Playa del Agua, a subir al teleférico, a comer las arepitas andinas, a montar caballo por el llano. Y lo quieren hacer aquí, porque esta es su tierra, porque este es su país, porque todos tenemos un solo país, que es ese país donde nosotros nacimos, donde tenemos una cédula, donde tenemos un pasaporte, que nos duele y que nos importa, independientemente de que no nos parezca el mejor país del mundo, pero es el nuestro. Entonces, ese sentido de arraigo es en este momento una profunda y sólida fortaleza de los venezolanos para crear una marca país. Porque son esos venezolanos en el mundo entero los que van a hablar de las bondades de su país tan pronto como podamos hablar de las bondades de nuestro país. La resistencia de los venezolanos, que es igualita a nuestros tepuyes, que son las primeras formaciones del planeta. Aquí se resiste, pana. Aquí se resiste a diario. Aquí se resiste cuando tú no tienes luz, cuando no tienes gasolina, cuando no tienes gas, cuando no hay agua, y aquí la gente se mantiene firme. Y tú ves a los campesinos como hacen de tripas corazón para ver cómo sacan esas cosechas. Y ves a la gente que recoge agua de donde sea para ver cómo sale para adelante. Y ves a los productores agrícolas todos los días explicándole al gobierno qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer para que ellos puedan traer las cosechas. Aquí la gente no se rinde. Que no salimos a la calle para que nos mate, porque aquí hay un sistema perfectamente consolidado para que nadie pueda salir a la calle a protestar, y nosotros estamos viendo como esta pandemia, la manera de controlarla es con represión, porque el que protesta, el médico que dice que su hospital se está cayendo a pedazos y que se va a morir porque no tiene nada, lo meten preso. Pero seguimos resistiendo desde la trinchera de cada quien, y eso es una cosa innegable en los venezolanos en este momento. Nosotros tenemos una naturaleza que precisamente porque no hemos sido un país turístico se mantiene prístina en muchísimos sitios, porque es verdad que el arco minero ha acabado con gran parte de lo nuestro, pero vete para nuestras montañas andinas, camina por los llanos venezolanos, recorre las playas de Paria, o sea, y todavía muchísimos sitios en el Amazonas que nosotros tenemos absolutamente vírgenes, porque no los hemos trabajado, porque no los hemos promovido, porque el acceso es difícil, porque aquí había petróleo, pues, y el turismo nunca había sido necesario. ¿Por qué necesitamos una marca país? Que preguntaba Sumito. Porque si bien nosotros tenemos un profundo sentido de arraigo en este momento, que hemos ido construyendo por esta angustia de que se nos pierde el país,
necesitamos cataratas de autoestima. Nosotros necesitamos que los venezolanos, que los mismos venezolanos, podamos confiar nuevamente en las posibilidades de construir aquí adentro. Porque las ganas de construir no nos faltan y todo el mundo las sigue trabajando. Pero esa autoestima nos va a venir cuando nosotros podamos hablar de una marca país que esté sostenida en la realidad. Que ya nosotros no somos un país petrolero, pero sí somos un país que puede vivir de la tierra, que puede vivir del turismo, porque nosotros tenemos una tierra muy fértil, porque aquí se puede producir lo que sea, porque nosotros lanzamos una semilla y eso se da. Que nosotros en lugar de petróleo tenemos ron, y es un ron extraordinario. Que nosotros en lugar de petróleo tenemos cacao, y es un cacao fantástico. Que por primera vez en nuestra historia, desde hace unos cuantos años, ha salido para adelante aquello de la cocina regional. Aquí la gente se pelea por ver si es mejor el casabe de Cúpira que el casabe que se hace en Camaguán. Y esos son los pleitos que nosotros queremos dar, por ver cuál es el mejor casabe, por ver cuál es la mejor cocina, por ver cuál es la mejor hallaca, o quién hace el mejor dulce de Icaco, quién hace el mejor chocolate. Por primera vez los venezolanos estamos hablando de nuestro chocolate negro y andamos con aquella chonería porque lo otro nos parece que es una golosina. Aquí nadie había hablado nunca del chocolate negro, a nadie le gustaba el chocolate negro. Nosotros comprábamos todos esos chocolates gringos, el Milky Way, no sé qué, toda aquella necedad. Y ahorita tú ves a todo el mundo con aquella cosa, ay, a mí me gusta el chocolate 70%. Y yo me como, no, a mí me gusta el de París, a mí me gusta el de no sé qué, porque ya sabemos de qué se trata nuestro cacao. Y lo hablamos con aquella autoridad. Si cada vez que a mí me dicen, ay, que te vamos a mandar un chocolate, yo no quiero que me manden chocolate, yo aquí tengo el mejor chocolate del mundo. Es el único sitio donde me puedo comer un chocolate 100% cacao venezolano y me las echo con eso. Y me las echo con todo el ron que nos ganamos los premios en todas partes del mundo. Entonces, nosotros esas bondades nos sobran, pero no son de las que se puede hablar, no son de las que se habla, porque tal como decía José, de lo que se habla en la prensa es de este horror que es lo que se conoce, pero subyacen todas estas bondades. Entonces, y otra de nuestras grandes fortalezas es poder presentarnos cuando se habla de una marca país, lo que decías, que quieres que te conocen, para que la gente te visite, para que la gente quiera invertir, es que cuando nosotros finalmente logremos salir de esta dictadura, y en eso estamos, este es un país donde todo está por hacerse, donde las oportunidades de inversión son infinitas, donde nosotros podemos construir desde cero haciéndolo bien, porque ya nosotros sabemos lo que es hacerlo mal. Bueno, ya. Como no había podido hablar antes, porque no estaba conectada, pues entonces, ya. Valentina, entonces según el planteamiento que estás haciendo, hay que esperar para empezar a construirla. ¿Qué tenemos que hacer para empezar a construirla? No, nosotros podemos empezar a construir desde ya y en eso estamos. Fíjate tú que yo siempre tengo un planteamiento para esto de conocer Venezuela para poderla promover. Yo digo que bueno, que es verdad que ahorita no podemos viajar, que ahorita no nos podemos mover, nadie puede, pero nosotros debemos empezar a formarnos como los guías más confiables de Venezuela. Nosotros debemos, todos los venezolanos, empezar desde ahorita a tener un puñal de nuestra zona, de nuestra región, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo. Que nosotros sepamos cuándo se fundó nuestro pueblo, cuál es la historia de nuestra plaza, cuáles son esas calles que son importantes, quién es la señora que hace las empanadas, cuál es la playa que tenemos más cerca, cuál es el río que podemos visitar, cuál es nuestra mejor comida y quién la prepara. Y eso nosotros lo podemos ir haciendo desde ahorita. Ir viendo, diseñando todas esas rutas, ir trabajando en un plan país, que ya lo estamos haciendo, cuál va a ser el fundamento para construir nuevamente Venezuela, y creo que todos estamos coincidiendo en que es la tierra y en que es el turismo, porque nosotros dejamos de ser un país petrolero, nosotros ya no producimos petróleo, PDVSA no existe.
nosotros vamos a tener el petróleo como una cosa más y ya, y no puede ser la minería, que es tan absolutamente ratapeluda, no solamente con el ambiente, sino con la gente que se mete en ella, el fundamento de la construcción de nuestro país. Pero por supuesto que ya estamos trabajando en eso y que lo tenemos que seguir trabajando. Y yo estoy segura que esa diáspora es ya nuestra mejor carta de presentación en el mundo, porque son nuestros mejores embajadores. Y no es porque yo quiera tanto a Sumito, que lo adoro, que es mi hermano, pero ahí lo tenemos, en Chile, siendo nuestro más extraordinario embajador, aunque aquí nos haga falta para que me haga desayuno cuando viene para mi casa. Yo quiero aprovechar este planteamiento de Valentina y ponerle la pregunta a José Pablo. En tanto y cuanto Colombia estuvo en una situación sumamente compleja cuando empezaron a hacer marca país. Y entonces, ¿cuáles fueron esos elementos que les permitieron ir construyendo a pesar de? Digamos que la iniciativa de Marca País, como les comenté, comenzó en el 2004. Digamos que en ese momento el país comenzaba lenta pero consistentemente a superar algunos de sus graves problemas, sobre todo de seguridad, de guerrilla, de terrorismo. No los hemos terminado de superar, ojo, no quiero decir de ninguna manera que eso esté superado, pero en ese momento las cosas comenzaron a cambiar y comenzaron a haber motivos para gestionar desde el gobierno un proyecto de promoción llamado Marca País. Hace 20 años, esto fue hace 15 o 16 años, pero hace 20 años de Marca País se hablaba poquito, se hablaba bastante poco. Todavía, digamos, eran unas iniciativas muy puntuales de algunos territorios. Pero entonces comienza uno a sentir que es el momento, comienza uno a sentir que vale la pena, comienza a sentir que lo que invierta ahí puede tener algún retorno, y por eso en ese momento lo decidimos. Pero yo comparto y celebro y le agradezco a Valentina su conversación previa, porque me llena de todavía más emoción y de argumentos para repetir un poco lo que les dije antes. Esto hoy es posible desde la gente, hoy es posible desde ustedes mismos, y esto hoy es posible desde como decimos un poco en Colombia, hablando ahora de nuestra pandemia, pues preparémonos para cuando estemos listos, ¿no? Preparémonos para cuando podamos volver a salir, preparémonos para cuando podamos viajar, preparémonos. Yo creo que es válido y yo creo que es útil, y lo que ha dicho Valentina lo comparto, lo celebro y lo voy a tomar incluso algunas de sus frases como propias, con su permiso, porque tampoco, independientemente de las coyunturas particulares, tampoco es que en algunos temas haya grandes diferencias. Es decir, hay temas difíciles en cada país, hay temas de los cuales no nos sentimos orgullosos y nos encanta repetirlos y nos encanta machacarlos, y creo que si nos dedicáramos un poco a mostrar lo bueno, también ayudaríamos de manera importante y poderosa a que incluso las mismas cosas cambien y ojalá más rápido. Sí, eso me hace el planteamiento que acabamos de hacer, me hace volver a Sumito a preguntarle, Sumito, tú planteaste al principio la importancia de la metodología, y cuando hablamos de construir marca país, empezando por el ser humano, por ti, por mí, por todos los que estamos aquí y por todos los que están en el mundo, eso no tiene metodología. ¿Cuál sería esa importante metodología para estructurar realmente marca país? Porque es verdad, ciertamente, que existe una que es lo que se muestra de Venezuela, para bien y para mal, lo que suena bonito y lo que suena feo, lo que suena positivo y lo que suena realmente en crisis. ¿Cómo cambiamos la crisis? ¿Cómo cambiamos esa percepción del venezolano? Porque podemos hablar maravillas del venezolano, que como tú está allá, pero también sabemos que hay cosas terribles que hacen los venezolanos que están afuera y que dañan también la imagen del país y de la venezolanidad. A ver, empiezo por el final. ¿Sabes que yo empecé a darme cuenta de la cantidad de cosas preciosas que estábamos haciendo los venezolanos en Venezuela y en el mundo el día que dejé de leer Twitter? Yo me retiré de Twitter, dejé de leerlo,
Y fue impresionante porque me di cuenta que todos hablábamos cosas bonitas del país. Y cuando nos encontramos en las casas, hablamos maravillas de nuestro país, estemos en Venezuela o estemos fuera de Venezuela. Pero es notable, ¿eh? No lo estoy diciendo como con dejo de sarcasmo ni con ironía, o sea, es notable lo que estoy diciendo. Cada vez que hay una reunión de venezolanos aquí en Chile, por la razón que sea, uno prácticamente todos los recuerdos que tiene son recuerdos signados por la nostalgia de cosas muy bonitas. Es decir, yo nunca me oirás a mí decir, en este tránsito, que yo no sé cuánto durará, porque obviamente yo no pretendo quedarme fuera de Venezuela eternamente, pero nunca me oirás a mí decir, es que chico, tú sabes que es que yo me fui a Margarita porque ahí, qué sé yo, asaltaban, ¿no? Yo siempre hablo de la playa que había frente a mi casa, siempre, no hablo de otra cosa, o de las empanadas que me comía, y pregúntale a cualquiera. Entonces, yo soy un poco crítico con el cuento de que a nosotros no nos miran bien afuera, o no nos miramos bien adentro, etc. De hecho, estoy tan claro en eso, yo siempre he sido una persona que está ligada al mundo de los negocios. Yo acabo de montar 2 operaciones que son relativamente grandes, que son mi canal de YouTube, con toda la producción y todo lo que implica detrás, un proyecto además que es a largo plazo, porque esos son proyectos en donde digamos, lo que uno busca con un canal de este tipo se ve 2 años después. Y acabo de montar una plataforma de venta de comida en este momento a través de la web, pero con un local en físico que empiezo a remodelar, de hecho, la semana que viene, que lo pueden ver, está aquí en Chile, sumogusto.cl. Y si ustedes ven mi canal de YouTube, que es Sumito Esteves Chef, o mi emprendimiento, que es este restaurante virtual en este momento, es no 100%, es 2000% venezolano. Entonces, me iba a arriesgar yo, en serio, lo pregunto objetivamente, a invertir los únicos churubos que me quedaron después de salir de Venezuela, más lo que les quité a los socios míos ahorita, que les dije, bueno, invirtamos en eso, más la deuda que yo asumí ahorita con un banco en Chile, en serio, lo estoy diciendo concretamente, me iba a arriesgar yo a poner todos los huevos en una cesta de mercadeo 100% venezolano si yo sentía que en Chile los venezolanos éramos mal vistos. Esa es una pregunta concreta, numérica. Es decir, estoy metiendo el patrimonio de mi familia en un negocio y en una página web que no hacen otra cosa que no sea vender a Venezuela. Métanse en este momento en sumogusto.cl. Lamentablemente no pueden comprar la comida de Venezuela ahí, pero ahí lo que se ve es fosforera, asado negro, puré de caraota negra en Chile. Es verdad que, bueno, sí, tengo un mercado de venezolanos viviendo en Chile, pero no, es un tema de imagen. O sea, yo siento que los venezolanos somos queridos, yo estoy muy orgulloso de no ser otra cosa que no sea venezolana. No tengo otro pasaporte ni posibilidades de otro pasaporte. Es decir, yo tengo un único pasaporte, bueno, mentira, no lo tengo porque esto, me perdonan la palabra, desgraciados nos tienen a todos los venezolanos en el mundo sin pasaporte, pero eso es otra cosa. Pero es el único que tengo vencido como está. Entonces, nosotros somos bien vistos, no somos mal vistos como comunidad, y nosotros como comunidad nos vemos muy bien, honestamente se los digo, muy, muy bien. Los venezolanos nos queremos más de lo que uno a veces cree que nosotros mismos nos queremos. ¿Por qué? Porque yo siento que tenemos con que me perdonan la lechonería. ¿Por qué los venezolanos nos queremos tanto cuando estamos juntos y hablamos tan bonito de lo que somos nosotros? Es más, Valentina estuvo en mi casa hace nada, Valentina, ¿cuándo fue? En otoño, ¿no? ¿Estuviste acá? Sí. Bueno, ¿y tú qué crees? Que Valentina y yo andábamos en una llorantina como locos, recordando lo que fue y destrozados, cortándonos la vena por lo que fue Venezuela y por la desgracia que nos ha tocado. No, lo único que hablamos era maravilla de lo que somos nosotros, nos comíamos unas arepas riquísimas, o sea, perdóname si son las mejores, y las rellenábamos, etc. Y esa es la vida de nosotros. Entonces, ese es un punto, el hecho emocional. Ahora, ¿por qué yo siempre afirmo que es una metodología? Porque lo es. O sea, hay científicos sociales que saben cómo armar el cuento, hay gente del mundo de la publicidad que saben cómo se arma el cuento,
hay técnicos en el mundo del turismo que pueden entender perfectamente qué es una ruta gastronómica, generar una ruta gastronómica sin entender que hay geógrafos que entienden de impacto ambiental es una locura. Entonces, cuando yo hablo de metodología, es que hay personas que se han formado específicamente para que esto llegue a buen puerto en varios sentidos. Es decir, desde el aspecto ambiental, de no hacerle daño a otros. Yo les voy a poner, y con eso termino, un ejemplo que yo he puesto muchas veces de cómo la buena intención puede ser sumamente dañina si no es acompañada de una persona técnica que genere una metodología. Si tú en Margarita, José, yo no sé si tú conoces la isla nuestra, la isla de Margarita, pero digamos, una bandera importante de la isla de Margarita es su empanada. Las empanadas nuestras son de masa de maíz y son dobladitas así en forma de media luna y se fríen y se rellenan de distintas cosas. Y eso es literalmente una bandera de Margarita. Y cuando digo literalmente una bandera de Margarita es que difícilmente alguien toca la isla sin pensar me voy a comer una empanada a ese nivel. Por lo tanto, hay las empanaderas, que son personajes ya, digamos, que son parte de la oralidad, que alguien, por cierto, comentaba en las preguntas sobre la oralidad, que era una pregunta importante, etcétera, del lugar. Tú con muy buena intención le puedes decir a un grupo de turistas que vienen de Colombia a un hotel que los vas a llevar a conocer la plaza y que los vas a llevar a conocer a la empanadera famosa. Y todos llegan allá y se bajan y le toman fotos a la empanadera. Si ese es un hotel all inclusive y todos estos turistas colombianos llegaron a ese hotel y salieron ya desayunados, yo lo que le hice fue un daño tremendo a esa empanadera, porque le lleno el negocio de gente que no le va a comprar empanada porque ya vienen desayunados, y por otro lado ahuyento a los del lugar que siempre en la mañana van y le compran empanada a la señora. Pero si yo dentro del paquete que le vendo a este grupo de colombianos que llegaron a mi hotel en la isla de Margarita, le incluyo un día de desayuno con esta señora, ya yo he cambiado completamente el tema. Entonces, uno cree que uno se portó muy bien llevando un grupo de turistas para que conozcan a la señora buena de la plaza y le tomen fotografía. Y esa es una reflexión que a mí me vino de Quito. A mí me tocó una vez con la gente de la alcaldía de Quito visitar uno de los dos mercados de Quito. Ahí hay dos mercados que son fabulosos. Hay uno que es un proyecto turístico fabuloso y que ha funcionado muy bien, entre comillas, como turismo, y hay otro que es el del pueblo. Y cuando estábamos en el del pueblo, yo por casualidad le pregunté a una señora que qué opinaba y dijo que ojalá ojalá que esto no suceda. Y yo le dije, señora, ¿por qué? Me dice, porque no va a pasar como el otro, que todo el mundo venía a tomar fotos y nadie a comprar. Entonces sí hay una metodología, porque todas las cosas generan impacto. Y por muy buenas intenciones que uno tenga en la vida, si uno no se acompaña de técnicos en cada una de las áreas, especialmente técnicos del área social, uy, hermano, el impacto que uno puede generar negativo es tremendo. Pero eso requiere de un Estado. O sea, eso tendría que ser políticas de Estado. ¿O no, José Pablo? Sí, yo creo que de todas maneras sí hay que tener algún tipo de institucionalidad que acompañe estas iniciativas y que las soporte y las oriente y las regule. No es tan sencillo cuando esto, digamos, de alguna manera está suelto a la mano de cada uno y coincido con Sumito en que todo esto tiene procesos, técnicas, análisis de lo que dice Sumito. No hay nada más dañino para un destino que sobrecargarlo, por ejemplo, porque no solo el destino se daña, sino que los locales se espantan y se perjudican. Entonces, totalmente de acuerdo, y en eso sí, de alguna manera, sí tiene que haber algún tipo de institucionalidad. Yo quiero complementar un poco lo de Sumito y lo de Valentina, lo último, con una cosa que es algo que yo hago en mi charla TED, que es hablar de las generalizaciones. Yo creo que uno de los peores errores y defectos que tenemos nosotros los latinos es generalizar. Y entonces todo está mal, pero lo repetimos como loritos sin que necesariamente tengamos un argumento. Les pongo un ejemplo con nuestro país, o sea, Colombia y el narcotráfico. Eso es una pesadilla y una realidad que tenemos, pero cuando tú le pones números a esa generalización y entiendes, porque es un número estadístico que yo uso en mi charla, que en el año 2019 había entre locales y extranjeros y presos en el extranjero, exagerando el número, algo así como 300.000 colombianos, y le pones a eso una relación entre la población colombiana y los números
de colombianos dedicados a ese terrible negocio, pues te da menos del 0.7% de la población colombiana. Menos del 0.7% de la población colombiana. ¿En qué momento al mundo y a los colombianos se nos ocurrió permitir que nosotros fuéramos generalizados como un país de narcotraficantes, cuando bastante menos del 1% de nuestra población está dedicado a eso? Entonces, una cosa terrible es generalizar y repetir las generalizaciones que nos cuentan los demás sin ningún tipo de análisis. Cuando uno le pone números a las cosas, entiende que las realidades son distintas y que las minorías, en algunos casos, nos hacen un daño terrible y nos generan una percepción que no es la correcta, y tenemos que luchar contra eso, y con eso se lucha, como dice Sumito, leyendo más y visitando menos Twitter, entre otras cosas. Cierto. Bueno, yo voy a dedicarme ahora a hacerle las preguntas que hay en el chat de preguntas y respuestas, que están pero fabulosas. Algunos los voy a pasar porque son comentarios y, por ejemplo, ya lo de la tradición oral, Sumito lo comentó. Aquí hay una pregunta para Valentina. Personalmente, Luis Armando Álvarez dice: personalmente considero que el verdadero producto de una marca país es la imagen país y todo lo que ello integra. Ahora, en contexto pandemia, ¿considera usted que la imagen país puede verse afectada de forma negativa en cuanto a hacer turismo de aventura en consecuencia de la toma de decisiones de la gestión política en sus sistemas de salud? Wow. La verdad es que yo no entendí esa pregunta tan rebuscada. O sea, ¿cómo que si hacer turismo de aventura en el sector salud, que te vayas a meter en una clínica o un UCI para ver si te infecta? Eso es lo que él quiere decir. No, con como un que turismo de aventura. creo que quiere decir que en vista de la gestión, de la toma de decisiones en la gestión política de los sistemas de salud debido a la pandemia, si eso va a perjudicar el turismo de aventura. Bueno, es que eso no va a perjudicar solamente el turismo de aventura. En este momento, lo último que se va a reconstruir en el mundo es el turismo. Y eso ya lo tiene claro toda la gente que está trabajando en turismo, porque lo último que a ti se te va a ocurrir en este instante es salir a cambiar por el planeta, porque tú no sabes, primero, cuando tú te vayas a montar un avión, a dónde vas a llegar. O sea, esa gente que tú no conoces, o sea, está previsto que lo primero que se va a mover en el turismo va a ser el turismo interno, porque tú te vas a sentir mucho más protegido dentro de tu territorio, o sea, en tu país, y no solamente interno, sino a sitios cercanos que tú conozcas, y en grupos pequeños, donde tú vas a viajar con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos más íntimos, porque tú sabes que están bien, que están sanitos, que están cuidados, y tú no te vas a ir en un tour de 50 personas encaramate en un autobús para ir al Museo del Prado, ¿entiendes? O sea, eso no lo va a hacer nadie, eso va a pasar muchísimo tiempo antes que eso se haga. Entonces, más bien, el primer turismo que va a crecer, o sea, que bueno, no, ni siquiera crecer, el primer turismo que se va a dar es el turismo de naturaleza, porque tú te vas a sentir muchísimo más protegido yéndote a recorrer la selva nublada, cruzando el Parque Nacional Sierra Nevada, 4 personas, y que llegas a una posadita donde está un campesino por allá zumbao, que a lo mejor ni se enteró que había pandemia, en lugar de estar cogiendo, no sé, para un todo incluido, que a mí siempre me han parecido nefastos, donde hay una gente arada que tú no sabes de dónde viene. Entonces, ¿sabes? Sí, definitivamente. Mucha gente, Valentina, diciendo en el chat que los hiciste llorar. Yo respiré profundo. No voy a llorar con Valentina. No voy a llorar con Valentina. Porque de verdad tu planteamiento fue desde los tuétanos, pues, o sea, y cuando hablamos desde los tuétanos y decimos realmente verdades que nos afectan, pues eso nos toca, sobre todo en esta situación que estamos viviendo, ¿no? Luego por aquí Andrés Cobo dice: hay que construir a Venezuela desde ahorita, a construir marca país Venezuela desde ahorita, con formación en todos los ámbitos, sobre todo el cultural, de valores, recuperar la formación académica de calidad, aunque no es la misma de antes. El momento de comenzar a construir es ahorita, ya desde este minuto y 24/7, ¿no? Luego dice, Yaritza pregunta: ¿el futuro no será el mismo luego de esta tormenta del COVID-19? ¿Cómo nos reinventaremos en turismo? Y es lo que creo que acaba de responder muy bien Valentina, ¿no? Si quieres agregar alguna cosa adicional al respecto.
Dice, Vivian Lucy pregunta, ¿qué ejemplos de marca país existen en este momento? ¿Cómo entrenar a nuestros jóvenes para construir marca país en la Venezuela actual? Esa creo que va para José Pablo, ¿no? Pues, digamos que incluso la conecto con alguna que estaba leyendo acá sobre una campaña que hicimos precisamente sobre el año 2006, que tenía como propósito desvirtuar no un mito, pero sí una creencia que en ese momento no era tan cercana a la realidad que estamos viviendo, que era el tema de la inseguridad en Colombia. Hicimos una campaña de turismo cuyo eslogan era "el único riesgo es que te quieras quedar". Era una campaña que pretendía decirle a la gente, con testimonios de extranjeros que habían venido a Colombia por corto tiempo y han decidido quedarse, pues que las cosas eran diferentes. Ese tipo de campañas, cuando hay una realidad que mostrar, porque yo comparto también lo que dijo Valentina, uno no puede sustentar sus campañas y sus propuestas y sus promesas sobre algo que no es real y que no es cumplible, porque inmediatamente se va el contraste y el choque con la realidad va a ser peor. Pero en ese momento las circunstancias sí nos daban para poder prometer un poco que las cosas de seguridad eran mucho menos dramáticas y mucho menos difíciles de lo que la gente creía. Entonces, pues era un buen momento para decir algo y digamos, hemos tratado de ir evolucionando nuestro discurso. Ya el país no está hablando, digamos, de sus males y tratando de desvirtuarlos, sino está hablando de sus bondades y tratando de mostrárselas al mundo. Y es algo pues que se hace paulatinamente en la medida en que las cosas van cambiando y van mejorando y hay argumentos para sustentarlas. De otra manera es muy difícil. Entonces, yo vuelvo a lo que dijo Valentina, a lo que dijo Sumito y a lo que dije también al principio. Nos queda una cosa que me parece que es maravillosa y yo también lo he comprobado aquí en Colombia con varios amigos venezolanos que tengo, que es la gente. Y sobre la gente y con la gente y desde la gente se puede montar algo que sin duda le puede servir mucho a la reputación actual, porque también es un estereotipo y es una generalización injusta el tema de que haya venezolanos haciendo las cosas mal por fuera de su país. Entonces, desde la gente se puede montar un cuento y se puede montar una historia que le puede servir mucho a Venezuela para un tema en el corto plazo y seguramente para un tema mucho más potente en el mediano y largo plazo. Y eso además viene perfectamente con el ejemplo que ponías antes. ¿Qué porcentaje de venezolanos realmente lo hacen mal o hacen cosas que nos perjudican en comparación a los 30 millones de venezolanos que somos? Pues muy poquito, solo que hacen mucho ruido. Los buenos somos más, pero no hacemos tanto ruido. Entonces lo que tenemos es que hacer ruido nosotros, ¿no? Pamela Llavaneras pregunta, me parece muy importante que ustedes, junto a otros tantos expertos de turismo nacional en el mundo, hagan un texto o manual accesible para los pequeños y medianos empresarios. ¿Eso es posible? Les pregunta a ustedes. Bueno, pienso que hay montones de experiencias y de manuales escritos, hay muchísimo material y hacia donde debemos orientarnos todo el planeta entero con el turismo es hacia la sostenibilidad. Esta pandemia, si algo ha dejado claro, es como la naturaleza, cuando no la atropellas tan rápido que se recuperan. Y para esas ciudades, tal como decía José Pablo antes, que tú tampoco puedes apabullar a la gente con turismo y resolver que en Margarita vas a meter 5 millones de personas. Porque fíjate tú que, por ejemplo, en Venecia, la gente está encantada de poder caminar por sus calles, ¿entiendes? Y de que no se lo lleven por delante esa gentará que llega allá y que invade, porque ellos lo sienten casi como una invasión, aunque vivan de eso, ¿no? Entonces se ha entendido que el turismo, cuando Sumito decía que tú no le puedes llevar a una gente un autobús a la empanadera y que nadie le coma una empanada, porque porque la única manera de que tú logres que la comunidad acepte al turista y lo quiera y lo proteja es que vea en esa presencia un beneficio. Y de eso se trata la sostenibilidad, que esas comunidades a donde llega el turismo
pues se vean beneficiadas por esa gente, que eso signifique una inversión y una mejor calidad de vida para ellos. Y por eso es que en esos sitios, sobre todo cuando son remotos, tú lo que quieres es que si nosotros aquí vamos al Amazonas, que sean los piaroas, que son los habitantes del Amazonas, los que se beneficien de ese turismo y que entiendan la bondad que significa vivir en un sitio como ese, para que lo protejan y lo cuiden y lo quieran, porque saben que ellos van a ganar mucho más recibiendo turismo que sacando de allí a lo mejor oro y desbaratando ese lugar. Pero que sean ellos los beneficiarios. En eso consiste la sostenibilidad. Entonces, esta persona que pregunta sobre turismo, léete e investiga todo lo que consigas de sostenibilidad, porque hacia allí es a donde nosotros tenemos que ir y eso es lo que aspiramos para Venezuela, porque Venezuela por fin puede ser un país que viva del turismo y tenemos una oportunidad de oro, porque como ya no tenemos petróleo, no nos queda más remedio que buscarnos otra cosa. Y eso otro, pues tendría que ser el turismo, la tierra, y en la tierra pues está el cacao y están nuestros sabores también, que es parte del turismo. Es decir, que tenemos mucho para ganar allí. Sí. Tenemos aquí más preguntas. Pamela dice, con respecto al Estado, hay una conducta que me ha encantado en Venezuela y es la que han tomado Valentina, Ariana Arteaga, Alejandro Otero. Promueven el turismo nacional tratando de cambiar corrientes de trabas que ponen las políticas de Estado del gobierno actual. Y eso es importante, tratar de seguir construyendo y promoviendo el país. Luego Gerardo Peroso dice, la imagen en la marca país es apenas la punta del iceberg. Una marca país es también un esfuerzo más profundo de políticas públicas que efectivamente requieren la participación del Estado y la coordinación de este con el sector privado, la academia, todos los niveles del gobierno, los ciudadanos, en el entendimiento armónico de estos actores, de que estos actores ayudará a la creación de esa imagen y sobre todo la hará creíble. Eso pasó en Colombia, José Pablo. Esto que está planteando Gerardo pasó en Colombia. Y Pues está pasando, sí. y sigue pasando. Nosotros, estamos en una coyuntura también muy particular porque pues tampoco todo es olor de rosas. Hay una polarización muy grande en muchos temas, especialmente los temas de la política, y eso pues de alguna manera dificulta el trabajo de marca país porque la marca país siempre de alguna manera tiene tendencia a ser vista como algo que pertenece al Estado y que el Estado lidera y gestiona y además financia. Ajá. Entonces, pero digamos que sobre todo en el principio del tema de marca país, por allá en el año 2004, había más o menos un consenso general en que eso era muy bueno para el país y que lo que le estaba pasando al país era igualmente bueno y que había que contárselo a los demás. Ya más recientemente se pone un poco más complejo porque hay más polarización y es difícil, digamos, separar el tema de marca país del tema del gobierno de turno, cualquiera que este sea, cualquiera que lo esté haciendo bien, regular o mal. Pero también, complemento un poco algo más adelante, es inevitable cuando estamos hablando de un esfuerzo oficial de país de promoción, pues es inevitable que el Estado participe y es inevitable que el Estado de alguna manera lo oriente y mucho más inevitable aún que lo financie. Hay ejercicios muy interesantes, por ejemplo, Chile tiene una fundación que se llama Imagen País, es una fundación, digamos, que tiene recursos públicos, pero que fundamentalmente opera en la independencia del Estado, a pesar de que tenga en su gobierno corporativo representantes del Estado, y yo creo que es un modelo muy interesante porque le permite, digamos, operar con independencia y tener como esa, también otra cosa que es muy difícil en los temas de marca país, continuidad. Porque también por los temas de la política se tiende con frecuencia a que cuando hay algún cambio en las políticas del Estado, también hay un cambio en las políticas de la marca país y eso no le hace bien al ejercicio de marca país. Pero yo insisto en que Venezuela, con sus habitantes, en la, llamémoslo, por llamarlo de alguna manera, en la resistencia, pueden hacer su propia marca país colectiva sin contar con el Estado, porque hoy en día pues creo y coincido con Valentina, pues que el Estado en este momento a lo que tiene que ver con una promoción de marca país oficial, pues no es mucho lo que está en capacidad de contribuir
y aquí rompo una regla que me ha puesto al principio de no meterme en la política, pero pues oyendo a Valentina no me queda más remedio que no solo manifestar mi acuerdo, sino tratar de contribuir a sus planteamientos. Vale, gracias. Gracias. Ana María Díez le da las gracias a Valentina por el apoyo que le dio en su asignación de marca país en el IESA y le da las gracias al profesionalismo de los ponentes. Y Marianela pregunta, ¿cómo hacer para desarrollar un turismo interno enfrentado a la inseguridad y la falta de servicios? ¿De dónde partir y qué se puede empezar a hacer en este momento, en esa circunstancia? Creo que esa pregunta puede ser para Valentina, ¿no? Sumito, pero eso fue lo que contestamos. Sí, pero a ver, Sumito, ¿quiere agregar algo? No, porque, o sea, me quiero meter, aunque no sea obviamente el tema gastronómico, pero es que yo estaba reflexionando, Valentina está haciendo una cosa que es absolutamente fundamental. Tú no te puedes lanzar a reconstruir un país que está totalmente en cenizas. Tienes que mantener lo que estaba ahí. Y Valentina lo que ha hecho fundamental, es verdad, en este momento plantearse turismo interno en Venezuela es una estupidez, donde no hay gasolina. O sea, digamos, si no te puedes mover porque no hay gasolina, ¿qué vas a plantearte? Pero también sería una locura no apoyar con fiereza a esa persona que montó una posada, que montó una finca, que montó una ruta gastronómica en el páramo andino y unas ecoposadas, y garantizar que esa persona esté ahí en el momento en que se pueda reconstruir un espacio. Y entonces Valentina, de alguna manera, lo que ha hecho es una cosa que es absolutamente fundamental, que es apuntalar. O sea, a ti se te está viniendo una pared de tapa y tú lo que haces justamente es ponerle unos palos así para el momento en que tengas real para poder otra vez armar la pared, pero no esperas que se tenga la pared para el piso. Y eso es una cosa más importante de lo que parece. Es decir, porque eso no es ni siquiera un acto de resistencia, eso es un acto de mirar a futuro, claramente entender que ahí hay digamos, un activo muy claro, tanto en conocimiento de las personas como en infraestructura, que hay que aguantar para ese momento de la reconstrucción. Y el segundo punto es que no existe reconstrucción sin amor propio, nunca lo ha habido. Es decir, si a mí me dicen todos los días, chico, tú sí eres feo, tico, tú sí eres feo, chuki, tú eres feo, te juro que yo, que tengo el ego de este tamaño, me voy a ver un día frente al espejo y decir, cónchale, Sumi, ¿qué te pasó que te pusiste viejo y feo? Porque es inevitable si te lo dicen todo el día. Pero también es verdad que es sabroso, entonces que me pare en la mañana y así todo recién levantado, que no es más feo que el demonio, mi Silvia me mira y me diga, Sumo, tú sí eres bello, después de 30 años. Pues me lo creo también, claro que me lo creo. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué hablar de este tema? Porque sí es importante, digamos, la reconstrucción parte del amor propio, siempre. La reconstrucción de un hecho familiar, la reconstrucción de uno como persona, la reconstrucción de uno cuando tuvo que dejarlo todo y empezar de nuevo, la reconstrucción de un país, cualquiera parte del hecho que uno esté totalmente convencido de que vale la pena ese proceso de reconstrucción. Y bueno, y ahí es donde efectivamente la persona que lo escribió ahorita, o sea, que si la Otero, la Arteaga o la Quintero andan en ese plan, la tienen clarita. O sea, digamos, en chiquitito también es lo que haría un gastrónomo, muy en chiquitito. No pretendo ni siquiera comparar la lucha de estas tres mujeres ahorita que fueron nombradas, pero el hecho de que tú en algún momento, por alguna razón, no tengas carne, no hace que no vas a dejar de hablar del asado negro. ¿Por qué? O sea, ahí está, es parte de nuestro patrimonio ese plato. Ya habrá de nuevo carne para hacer el asado negro. Lo importante es que cuando vuelva a haber carne, nosotros recordemos todavía cómo se hacía el asado negro. Pero gracias a Dios este libro es canone, ¿no? Por ahí, con el asado negro escrito. Hay una pregunta para José Pablo Arango. ¿Hay algún ejemplo de marca país creada desde la sociedad civil en una dictadura? No, ya había visto la pregunta y estaba pensando y la verdad no conozco. Yo tampoco. Sería el primero el de Venezuela. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo le podemos ayudar a Valentina y a Sumito con ese entusiasmo y con esa claridad con que lo tienen? ¿Cómo les podemos ayudar? Esa es una pregunta que nosotros te decimos a ti. ¿Cómo nos puedes ayudar tú a nosotros? ¿Cómo ustedes nos pueden ayudar a nosotros?
a construir eso realmente, ¿no? Y esto viene muy pegado también de esta pregunta que dice, ¿cuáles elementos gastronómicos consideras que Venezuela debería registrar ante la UNESCO? Yo, de nuevo, o sea, es como un paradigma que tenemos siempre de que hay que registrar platos. Eso primero se lo tiene que creer uno. O sea, ¿cuál plato creemos nosotros, todos los venezolanos, que es un plato de carácter nacional que tiene que estar registrado como parte de patrimonios intangibles? No es cualquier cosa registrar un plato como patrimonio intangible o una gastronomía, y creo que, si no me equivoco, el único caso es el mexicano, que son los únicos que armaron todo el proyecto completo. Para plantear que la gastronomía mexicana fuese considerada como hecho cultural, un hecho intangible. Así que plantear cuál plato, yo siempre, por eso siempre hablo más de bandera que de plato específicamente, ¿no? Yo sí creo profundamente en que hay elementos gastronómicos que se pueden convertir en bandera y tienen de nuevo toda una serie de elementos técnicos adosados para que eso sea así. No es que necesariamente es el plato más complejo, el históricamente más o el no sé qué, es el que tiene las posibilidades de, y en nuestro caso es la arepa claramente, por miles de razones que podemos tocar en otro momento. Pero de nuevo, ya que toqué a México y su intangibilidad en el patrimonio, el plato bandera de México ante el mundo es el taco y nadie lo puede negar. No es el plato más complejo de la cultura mexicana, no es ni siquiera un plato de origen precolombino, porque el taco al pastor viene de los chaguarmas, y está documentado inclusive en qué momento aparece el taco al pastor, pero es indudablemente un elemento de mercadeo fabuloso, porque cada relleno de ellos representa muchas cosas e indudablemente es una bandera. Entonces, las banderas gastronómicas tienen unas características técnicas que se tienen que entender y respetar. Pero bueno, al final, en términos gastronómicos, eso es así. Ahora, ¿por qué yo siento, y termino lo que estaban comentando, que en dictadura es imposible que se genere una marca país? Porque son políticas de Estado. O sea, para poder generar esto tiene que haber transición de planes de un gobierno al otro, y que aquello no sea una cosa con la visceralidad que tienen todas las dictaduras, en donde hoy el dictador de turno amaneció paranoico y el que le estaba llevando en ese momento el proyecto a este hombre no le gustó y entonces se viene abajo completamente todo un proyecto. Chile es un gran ejemplo en ese sentido, como lo comentó José. ProChile, de hecho, es un proyecto impresionante el que lleva la marca Chile. Es un ejemplo, de hecho, en muchos lugares, la manera en que se maneja. Y yo les comento una cosa también que a mí siempre me impresionó mucho. Yo tengo una gorra muy rara, en medio de todo este cuento, que es que yo soy subdirector del Centro de Innovación Gastronómica de la Universidad Tecnológica de Chile, de INACAP, que es un monstruo. Y por lo tanto, a mí me toca toda la semana estar viendo políticas públicas, en el caso de acá. Y todas las semanas me estoy reuniendo con gente de políticas públicas. De hecho, anteayer estaba reunido con la directora de Cernatura aquí, que es la que maneja todo el tema de turismo y todo el cuento. Porque mi trabajo merita muchas reuniones de carácter, vamos a decir, formal en términos de política. Nunca leo un documento que no esté planteado para proyectos para los próximos 5, 10 y 15 años. Nunca. Nunca. Y me la paso leyendo cosas que vienen del gobierno de la Bachelet y que siguen con continuidad en el gobierno de Piñera. Eso es fundamental y eso es imposible en el dictadura. En nuestro país ahorita es imposible. No, en nuestro país tenemos a un incompetente y un delincuente de presidente, o sea que es más imposible todavía. Pero en general en dictadura esto no se puede. Sí, sí. Por último, quería hacer este comentario que dice Marianela Briceño de la posada Sueño Mío en Boca de Uchire, que dice, así estamos los posaderos tratando de mantenernos porque tenemos la esperanza de que saldremos de esto. Y entonces, esto me gusta porque ya terminamos con las preguntas, ya son 20 para las 5, o sea, pensábamos que esto iba a ser de 1 hora y miren todo lo que ha surgido y todo lo rica que ha sido la conversación. Y veía este comentario como súper positivo en tanto y cuanto eso que estábamos hablando de que hay que construir marca país persona por persona, individuo por individuo. Ella está haciendo algo en un lugar como Boca de Uchire, que es una situación, que vive una situación sumamente complicada,
como toda Venezuela, pero probablemente en ese pueblo las cosas son más complicadas aún, ¿no? Y creo que eso da como la esperanza, ¿no? Y bueno, tengo que cerrar en este instante, me están pidiendo que cierre porque hay un webinar a las 5. Y bueno, si quieren decir un mensaje final para terminar agradeciéndoles. Primero, yo estoy súper agradecida con los tres que me respondieron positivamente a esta invitación. Y bueno, hemos tenido más de 100 personas en el auditorio conectadas y además más de 25 preguntas e intervenciones. Mira, yo quería decirle a José Pablo que yo tengo no sé cuántos años con una profunda envidia cochina de lo que ha logrado hacer Colombia con su país y con su turismo. Y que todo el tiempo, cada vez que ponemos un ejemplo, siempre mencionamos a Colombia. Y para mí ha sido emocionantísimo ponerle cara y voz a quien hizo eso, ¿no? Que eres tú. Porque siempre es, bueno, pero si Colombia pudo, ¿por qué no vamos a poder los venezolanos? Y definitivamente en donde eso se sustenta es en la verdad, en la autoestima, en el sentido de arraigo, en los valores sólidos y en mantenernos. O sea, si nosotros hemos logrado mantenernos hasta este momento y hemos logrado resistir hasta este momento, ¿qué no somos capaces de hacer entonces los venezolanos si hemos podido resistir hasta ahorita? Así que me gustó muchísimo que pudiéramos estar los tres, pero de verdad fue muy motivador oírte. Bueno, pues ya que Valentina me dio la palabra, pues primero muchas gracias por las palabras tuyas. Segundo, pues yo solo estuve en el lugar correcto, en el momento correcto. Ahí hay demasiada gente detrás haciendo pues un poco lo que tú dices. Nos falta un montón. Esto, digamos, es un proceso muy largo. Este es un país que todavía tiene muchos problemas que resolver y muchas circunstancias que mejorar sin lugar a dudas. Pero sí es cierto que de alguna manera hemos logrado como que cambiar un poco ese rumbo de reputacional que nos agobiaba tanto. Y lo último que quiero decir, tal vez respondiendo a la Jimena, es yo me ofrezco y me pongo de candidato para ayudarles a pensar y a hacer cualquier intento que pueda ayudarles a contarle el verdadero cuento de Venezuela, sobre todo de la gente de Venezuela al mundo. Y cuenten conmigo como decía Sumito, no al 100, sino al 2000% con esto. Me encantaría poder poner un pequeño grano de arena en que Venezuela salga adelante y se prepare de la mejor manera para mejores tiempos. No, nada, agradecerles a ustedes. La verdad que cómo se fue el tiempo, ¿eh? No me di cuenta que se había ido tanto tiempo en esta charla. Una lástima no le pude ver las caras a los 84 que quedan ahorita, pero sé que en un momento hubo 100 personas. 105 personas estuvimos. Maravilloso, de verdad. Y estamos claros, aquí estamos, este carro lo estamos tirando todo, desde distintos lugares y de distintas maneras, pero al final es lo que dice Valentina también, ¿no? Si algo nos ha dado a nosotros todo este proceso, en particular digo, me refiero al proceso venezolano, es un sentido de arraigo que nos puso a todos a mirar sobre un mismo foco y ¿saben qué cosa es poderosa? Un pueblo mirando para el mismo lado. Eso es muy poderoso. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir mirando todos hacia el mismo lado. Le agradezco profundamente a la Escuela de Comunicación Social de la Católica, a Geneviève Sansourig, por haber abierto el espacio para hacer este seminario, este webinar de Marca País Venezuela. Tan necesario. Y además, bueno, creo que es un deber y es un derecho que tenemos los 100 que estábamos aquí conectados hoy, de empezar a construir
desde el instante en el que entendamos que nosotros somos Marca País Venezuela. Si nosotros pertenecemos a eso, si eso nos pertenece, eso podemos construirlo desde ya, no importa si tenemos 1000 seguidores o tenemos 200.000 seguidores. Somos lo que es el boca a boca y somos lo que podemos construir haciendo las cosas bien desde el bien. Así que 1.000.000 de gracias a los tres, fue maravilloso. Gracias a todos los que participaron, gracias a la escuela, Jenny. Y gracias a ti, Ximena, por esta moderación. Gracias, Valentina, Sumito, José Pablo. Estamos a la orden desde la Escuela de Comunicación Social. Qué privilegio haberlos tenido con nosotros hoy. De verdad estamos encantados y nos sentimos pero optimistas con este webinar, como ha expresado tanta gente a través del chat y de las preguntas. Y no nos queda sino, bueno, despedir el espacio, invitándolos la próxima semana a un nuevo webinar que vamos a tener, donde, bueno, vamos a hablar con, por cierto, 2 guionistas, escritoras maravillosas, jucavistas, una en Colombia, la escritora de la serie La Hermandad, y otra guionista de películas desde España. Ellas son Claudia Pinto y Rosa Clemente, moderadas con Elisa Martínez, nuestra profesora ocavista, en un espacio que se llama Escritura sin límites, distintos formatos de guión concebidos en distintas latitudes. Los esperamos y de verdad muchísimas gracias. Qué privilegio esta tarde de hoy. Gracias, Ximena, gracias a cada uno de ustedes. Chao. Chao.